Se los anunciábamos más temprano, un nuevo fenómeno que se está dando y que tiene que ver con el teletrabajo. Tras más de 1 año y medio de pandemia, donde muchos sectores han tenido que teletrabajar, de a poquito se viene planificando el retorno a las oficinas. ¿Cuál es la preocupación de los empresarios? ¿Cuáles son las preocupaciones de los trabajadores? Dialogaremos de todo esto con Fedra Feola, Country Manager de Great Place to Work. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿qué trabajo están haciendo para conocer el estado de situación en la región, en Uruguay, a propósito del teletrabajo y de este proceso de retorno? Great Place to Work a nivel mundial, en el momento que estalló la pandemia en el 2020, lo primero que hicimos es decir, bueno, miremos para adentro y ver qué podemos hacer para ayudar, que es parte de nuestra misión, a las organizaciones. Desde hace unos meses, te voy a decir más precisamente, desde abril a junio, lo que hicimos fue comenzar a conversar con distintos directores de distintas compañías a nivel región. Entonces lo que hicimos fue una serie de entrevistas personalizadas a 79 directores, para que te hagas una idea, de 56 empresas en la región que son empresas certificadas en el modelo de Great Place to Work, empresas con una cultura organizacional de excelencia. Y lo que hicimos es conversar sobre cómo estaban viendo la nueva realidad, la nueva presencialidad en el trabajo en abril, con distintos mercados también, ¿no? En abril pensemos que todavía había mercados que todavía estaban más predispuestos a volver, otros no, y todavía están, ¿no? Y ahí empezamos a conversar cuáles eran las preocupaciones, cómo veían ellos a sus propios colaboradores, y empezamos a encontrar que, un factor en común no es en todos los sectores igual. Las preocupaciones, lo primero que encontramos es que el teletrabajo, y lo podemos, con data, lo podemos afirmar, creció del 2019, pre-pandemia, a hoy, 4 veces más. Estábamos en un 16% con industrias como tecnología que ya estaban practicando servicios profesionales, y hoy estamos en un 65% promedio a nivel región de teletrabajando. Por supuesto, hay rubros como servicios profesionales, como tecnología, que están trabajando en un 88-89%, estuvieron trabajando en plena pandemia. Y servicios de salud en un 20%, retail, hospitalidad, hotelería, los que pudieron mantenerse están trabajando en un 20% remoto. Ahora, eso hoy nos plantea que crecimos 4%, y la realidad parados hoy es que estamos en un teletrabajo mirando un futuro que vamos a volver, tenemos que volver, y planificándolo. No estamos todos en el mismo estadio. Hay algunos planificándolo, algunos que ya se están animando a volver y algunos que ya volvieron. Y volvieron con dificultades, con expectativas. Claro, diferentes desafíos y preocupaciones. Exacto. Desde el ámbito empresarial, quienes toman las decisiones, ¿cuáles son las principales preocupaciones en este retorno? Bueno, ahí lo que relevamos fue muy interesante, porque relevamos la evolución. ¿Cuál era el primer factor que pensaban a principio de año, a fines del 2020, para volver? Y bueno, tengo que acomodar mis instalaciones, volver a cuidar todo lo que tiene que ver con instalaciones físicas, tenemos que cambiar. El cuidado sanitario. Esas eran las preocupaciones para volver, el primer factor. Hoy, el primer factor es la vacunación. ¿Sí? La primera es la accesibilidad a la vacunación. Entonces, ahí es donde vemos que los mercados están con más evolución en la vuelta o menos, acorde la accesibilidad a la vacunación. Claro, en ese sentido Uruguay, esa preocupación, digamos, es más medida, supongo, que en otros países de la región, Exacto, ¿no? por eso en Uruguay hoy están más avanzados en algunas empresas que volvieron y en otras que ya están planificando la vuelta. ¿Sí? Lo que esa vuelta indiscutiblemente no nos va a marcar la misma realidad que teníamos antes, ¿no? Claro. Hay mucha voluntariedad en esa vuelta, porque también está la preocupación del colaborador. El colaborador, nosotros lo hemos relevado, por ejemplo, a nivel de Uruguay, un dato concreto, hoy compartíamos, es que los colaboradores hoy lo que más extrañan, por decir algo, o lo más crítico, lo que más sienten es el sentido de camaradería, el sentido de estar juntos, de celebrar, de sentido de pertenencia. Eso es lo que hoy ellos sienten más afectado. Entonces, el volver a poder tener el punto de encuentro, ya sean por instancias de trabajo, instancias de reunirnos para trabajar en equipo, eso comienza a afectar o a impactar en la emoción de los colaboradores. Ahora, Fedra, justamente hablando de un tema emocional, ¿no? Por supuesto, nuestro trabajo es diferente, hemos teletrabajado, pero digamos, lo nuestro es comunicación, es tremendamente estresante, hay que decirlo. Hay mucha gente que teletrabaja
para nosotros que hacemos televisión, el tener el plano adecuado, el ámbito adecuado, el mostrarnos exteriormente como debemos para salir frente a cámaras, no es lo mismo que venir acá, tener tu lugar de maquillaje, la peluquería. La verdad requiere de una preparación previa mucho mayor. Prefiero toda la vida venir aquí que estar haciendo yo de todo, ¿no? Porque ahí hago de camarógrafo. Esto en mi caso. Pero lo pongo en mi caso con mi trabajo y lo traslado a otros casos, de quienes teletrabajan y tal vez en el ámbito del hogar han encontrado una manera de acondicionarse, ¿no? Es decir, el teletrabajo te permite, entre otras cosas, manejar hasta si querés estar tomando algo mientras teletrabajás o no, porque basta con tenerlo al costado de la camarita o lo que fuere. Ahora, empieza a generar durante un determinado tiempo, para mi modo de ver, una suerte de aislamiento. No salgo de casa, no me tomo un ómnibus, no tengo la interacción con mis compañeros. Esto que acabas de decir de lo emocional, del celebrar, de la camaradería, hasta de la competencia, cuando es una competencia lícita. Social. Social, ¿no? Los es decir, aspectos sociales la competencia que ayuda a superarse, no la competencia de quien te quiere pasar por arriba. No. Dijo, hay un sinnúmero de cosas que a mí me pondría a nivel de lo que es salud mental en una alerta muy importante. Lo digo también por los empresarios. No sé hasta dónde el rendimiento de un trabajador a la larga con ese sistema termina siendo un buen rendimiento o termina siendo como una alienación. Bueno, desde Great Place to Work lo que estamos encontrando y de las cosas que nosotros decimos, qué es lo que las mejores empresas o las que han sido más proactivas y exitosas o están siendo en esto, ¿cuál es el factor diferencial que encontramos? Hoy la herramienta fundamental y primaria que tenemos son los líderes, es la escucha de los jefes, ¿sí? Estar muy atentos a los jefes, más allá de lidiar con la pandemia, con la situación de la compañía que nos pasaba. Yo siempre digo, ¿no? En marzo del año pasado la incertidumbre era, bueno, ¿nos seguiremos con trabajo o no tenemos trabajo? ¿Nos quedaremos sin trabajo? Claro. Hoy la incertidumbre es cómo va a ser nuestra calidad de vida seguir trabajando. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Y ahí el rol del jefe es fundamental. Y hoy me animo a decir que es la primera herramienta que tienen las empresas que tenemos que desarrollarlas y apoyar nuestras pilas en acompañar a los líderes en una escucha. La escucha activa, más allá de lo organizacional, es la escucha personalizada, estar atentos de cómo está nuestra gente. Pensemos que tenemos gente en los equipos muchas veces que a veces pasa que tienen personas en su cuidado, tienen situaciones familiares complejas, donde el trabajo muchas veces es una vía de escape en el buen sentido, o es una vía de sanidad mental y social importante. Y hoy en esta realidad las personas tienen que confluir en vivir todo en el mismo lugar. Entonces ahí es donde las empresas, más allá del beneficio o del cuidado de salud mental, tenemos que estar muy atentas y es la primera herramienta que tenemos. ¿Sí? Las empresas han desplegado y hay otros consejos, por ejemplo, cuando estamos planificando este retorno y cuidando también cómo está nuestra gente, es elemental. El otro día en una reunión que hicimos con varias empresas, una empresa comentaba, crear comités internos que puedan estar escuchando o puedan estar atentos a qué está pasando con las distintas personas, cómo estamos trabajando, teletrabajando, para poder estar teniendo en un tiempo real la situación de mi gente más allá de que no está en la empresa hoy. Eso mismo te quería preguntar, ¿se va a imponer, digamos, incluir a la fuerza una dimensión de salud emocional o salud mental en los lugares de trabajo? Sí, nosotros todo lo que es el cuidado psicológico y emocional de las personas, ya hace tiempo que lo veníamos relevando cómo lo hacían las empresas y hoy de hecho lo más que nunca estamos viendo y relevando qué se están haciendo mejores prácticas. Ahora el mes próximo vamos a estar trabajando en, relevar qué hay en la salud mental a nivel del mundo, en las organizaciones que logran mejores percepciones o mejores estados emocionales de los compañeros. Nos decías también, antes de comenzar la entrevista, las dificultades, por ejemplo, con los ingresos, ¿no? Para, hacer ese proceso que se llama inducción, el sentido de pertenencia, generar sentido de pertenencia, la cultura de la organización, que al final del día en una empresa la cultura y el negocio están en la misma moneda, son la misma cara, ¿no? Y generar un sentido de pertenencia, de arraigo a una cultura, a una empresa, es muy difícil en los nuevos colaboradores,
¿sí? El conocer, esto que hablaba Humberto de relacionarnos. Entonces, esto también comienza a ser una dificultad a la hora. Piensen que hay rubros que están en muchas empresas, en Uruguay hay muchas empresas en startup que están creciendo rápidamente, principalmente en tecnología, bueno, en otros rubros también. Y bueno, ahí encontramos también muchas dificultades y que este tema del retorno está como muy apoyado a poder incentivar esto, ¿no? Y ¿sabés qué otra cosa me parece que se ha dado en una generación jóvenes que comienzan a tener sus primeros trabajos y que sus trabajos los toma en este periodo de pandemia por ser los más asociados al tema tecnológico? Estoy hablando de jóvenes preparados, con buen conocimiento de inglés tal vez, con una buena enseñanza. Estoy poniendo una enseñanza ni siquiera terciaria, un buen bachillerato, pero con un gran dominio de lo tecnológico, cuya primera experiencia laboral pasa por este sistema. Y yo lo decía el otro día en una reunión casi a nivel familiar. Vos me vas a perdonar, pero sí, es tu primer trabajo, pero no es así el tener un primer trabajo. O sea, el primer trabajo no es seguir estando en tu cuarto encerrado entre cuatro paredes cumpliendo cerca de 6, 7 horas. Hay algo que se necesita también al salir a trabajar, que es fundamental, que es aquello de aprender de los más veteranos. Un poco lo que de repente decías con respecto al líder y al jefe. El líder muchas veces es líder y muchas veces es jefe. Seguramente muchos compartirán o no lo que voy a decir, porque es también el más experiente, el que sabe más, el que ha tenido un mejor desempeño. Y si es un buen líder y es un buen jefe, también derrama ese conocimiento, claro, ¿verdad? Y yo voy aprendiendo de lo que veo. Quiera o no quiera derramarlo, solo por verlo voy aprendiendo cosas. Y eso se pierde con el teletrabajo de alguna manera. Entonces, por eso hacía tanto hincapié en que veo que muchas empresas están realmente preparándose para un sistema mixto que hasta económicamente parecería ser que les sirve mucho más. Ámbitos más pequeños, menores costos, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, aparte el personal va rotando, unos días van uno, otros días van otro. Ahora, estas empresas están a su vez cuidando estos espacios sociales, ¿sí? La idea y una de las características que encontramos es que los empresarios están muy preocupados de generar espacios sociales saludables, cuando digo saludables desde lo sanitario, pero que no se... Mismo esta gente de tecnología, quizás esos espacios que vos hablás de encuentro no sean para trabajar, pero sí los están haciendo para efectos sociales, porque estas nuevas generaciones tienen un impacto muy importante en lo social también, por más que pasen por otros canales, pero el impacto del encuentro, el impacto, trabajar el propósito, conectar a la empresa, a las personas con eso, necesitas el contacto humano. Sí. Entonces, están generando las instancias y las herramientas para que sí también existan. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué valoración se hace de la ley de teletrabajo aprobada recientemente? Creo que Uruguay ha dado un paso muy importante, o sea, a nivel mundial éramos uno de los países que más necesitamos. Creo que también ahora hay muchos desafíos, tanto desde el lado empresarial como desde el lado de los colaboradores. Es como que, ¿viste? Es como cuando una empresa hace una práctica, ¿no? Vos la diseñás, la dibujás, está bárbaro, pero ahora cuando baja a la tierra hay que ver cómo esto, qué cosas, qué vértices todavía quedan por pulir. Creo que nos va a dar un marco normativo mejor para trabajar, pero creo que todavía hay que trabajarle, darle un poco de pulirla, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, veníamos conversando entonces sobre los desafíos del retorno a la presencialidad en los trabajos. Hablábamos con Fedra Feola, Country Manager de Great Place to Work.